Muy buenos días, queridos hermanos que nos escuchan en este tiempo de devocional. Vamos a dedicar unos segunditos para analizar lo que la palabra del Señor nos dice. Y vamos a hablar sobre la clave para la armonía familiar. En estos tiempos donde estamos viviendo el aislamiento por el COVID-19, se han disminuido, según una encuesta, los atracos, la contaminación a nivel mundial ha bajado un 50%, los animales silvestres han vuelto a salir. Y estas son las buenas noticias en medio de todo, pero hay una triste, que es que el número de divorcios ha aumentado y que las discordias entre familias y parejas ha aumentado también en gran cantidad. Y esto me lleva a reflexionar un poco por qué está sucediendo esto. Si donde debemos estar es compartiendo, donde debemos estar en armonía, lo que está sucediendo es lo contrario. Hay peleas, hay pleitos y hay diferencias. Y esto me lleva a recordar una historia que se reunieron unas herramientas en una carpintería para hacer una extraña asamblea. Fue una reunión donde todas las herramientas se reunieron para arreglar sus diferencias. El martillo quiso ejercer la presidencia, pero la asamblea le notificó que debía renunciar. La causa: hacía demasiado ruido y además de eso, se la pasaba todo el tiempo golpeando a los demás. El martillo estuvo de acuerdo y aceptó su culpa, pero antes de despedirse, pidió que también fuera expulsado el tornillo. Dijo que para que sirviera de algo había que darle muchas vueltas, demasiadas. Ante el inminente ataque, el tornillo aceptó también su renuncia, pero pidió la expulsión de la lija. Dijo: yo me retiro, pero si la lija también lo hace. Ella es muy áspera en su trato con los demás y siempre tiene fricciones hacia los otros. La lija estuvo de acuerdo a condición de que fuera expulsado el metro, que siempre se excedía midiendo a los demás y se creía el único perfecto. Todo era conforme a sus medidas. En eso entró el carpintero y se puso el delantal e inició su trabajo, utilizando el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, un trozo de madera que traía se convirtió en un maravilloso mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo: señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace a nosotros valiosos. Así que ya no pensemos en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de cada uno que tiene nuestros puntos buenos. La asamblea entonces se dio cuenta que el martillo era fuerte, que el tornillo unía y daba fuerzas, que la lija era especial para afinar y limar las asperezas, y observaron que el metro era preciso y exacto. Y en ese momento se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de su fortaleza y de trabajar juntos. Queridos hermanos, lo mismo ocurre con los seres humanos. Si nosotros nos dedicamos a buscar nuestros defectos o los defectos de los demás, esto se va a formar y va a quitar la armonía de nuestro hogar. En cambio, si nosotros sinceramente percibimos los puntos fuertes de los demás, nos daremos cuenta que nos va a ir bien. Las Sagradas Escrituras nos da la clave para la armonía familiar. Y esa clave está en Efesios capítulo 5, el versículo 21, que nos dice de la manera siguiente. Dice así: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Para que haya esa armonía familiar, para que haya esa clave en nuestro hogar, debemos estar sometidos los unos a los otros. La misma palabra del Señor más adelante en Filipenses capítulo 2, el versículo 3 y 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a ti mismo. Debemos adoptar una actitud de humildad en nuestra vida para poder resolver cualquier diferencia, y debemos buscar la fortaleza de cada uno y no nuestras debilidades, y de esa manera nos irá bien en nuestra vida y disfrutaremos de una buena armonía familiar. Que el Señor nos ayude a vivir conforme a su palabra y que podamos disfrutar de esto tan maravilloso que el Señor nos ha dado, que es el amor fraternal. Bendiciones para todos y se les quiere mucho. Un abrazo.